mercados en positivo en el viejo continente. Vamos a ver si ahora sí podemos realizar ese análisis que con ganas nos habíamos quedado. Alberto Lezaun, mytrading.es, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año ahora sí, a ver. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días y feliz año. Espero que ahora sí. Ahora sí, Disculpad ahora que sí, antes ahora sí. no había forma de que funcionase el micrófono. Ahora parece que sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora fantástico, sí. Bueno, año que acabó de aquella manera, si me permite la expresión, con los bancos centrales dando mucha guerra, con Powell como enfadado si el mercado subía en sus reuniones, con Christine Lagarde intentando también, bueno, chulear un poquito con esa actitud, bueno, un poquito sobrada a veces incluso con el propio mercado, que le daba igual, llegó a decir, a mí no me importa, dijo así. Bueno, con este tipo de actitudes, ¿cómo estamos encarando este primer tercio de primer cuarto de 2023? Sobre todo, y habida cuenta de que tenemos también reuniones de ambos bancos centrales y que, por más que hayan dicho, no se espera tampoco grandes subidas, si es que no las últimas ya, antes de que empiecen a bajar los tipos de interés. Pues me gustaría decir que el mercado debe subir a pesar de Powell, pero esto es complicado. Así que esperemos que Powell vaya soltando un poquito a poco la cuerda, la tensión, los tipos de interés se empiecen bueno, pues a controlar, se empiece a cambiar o a suavizar la política y de esa forma el mercado pueda comenzar a subir con calma. Hombre, lo que sabemos hasta ahora es Powell está poniendo un techo de cristal al mercado, no dejando que el mercado suba más de tanto porque no le interesa, pero al mismo tiempo intentando que el mercado no caiga más de tanto, ¿no? Manteniéndolo en una especie de rango de seguridad o lo que él considera, ¿no? Un rango de seguridad para que el mercado se pueda mover hasta que las cosas, ¿no?, se solucionen de alguna forma, ¿no? Porque ni siquiera él sabe cómo hacerlo. De todas formas, bueno, según vaya cayendo la inflación, según se vayan suavizando las políticas, para este año sí que espero que el mercado comience a subir y comience a subir de forma sana. Lo siguiente que tendremos que ver serán los resultados de las empresas en el primer trimestre, pero en la medida en la que estos resultados puedan ser positivos o al menos moderados, pues el mercado podrá comenzar a recuperarse. Yo lo que no tengo de todo claro es hasta qué punto hemos llegado ya al suelo, ¿no? O sea, hasta qué punto este 13 de octubre sería el mínimo de 2022 y el mínimo de todo este mercado bajista. Eso no lo sé, yo creo que nadie lo puede saber y dependerá más que de la salud del mercado, iba a decir burradas, de lo que Powell pueda decir en las sucesivas reuniones y de, obviamente, la rapidez que haya a la hora de volver a esas políticas más easy, ¿no? Porque, Alberto, Entonces, bueno, en todo perdóname, caso, podríamos tener una nueva pata bajista, un recorrido, ¿no?, bajista tenemos como ejemplo el S&P, si lo podemos ver ahí en pantalla, un nuevo recorrido bajista que rompa por debajo del mínimo de octubre, pero en todo caso, yo creo que podría ser algo, pues como suele ser el final de los mercados bajistas, ¿no? Algo vertical, algo que dé miedo, que dé pánico, pues rápido, con volatilidad, pero en todo caso creo que eso podría revertirse igual que se revierten esos movimientos, ¿no? De forma también rápida, ¿no? Con la misma rapidez, pero al lado contrario, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Yo eso no sé si Perdóname, existirá o si decías realmente... si el mercado está sano, que depende de Powell, has ido dejando como muchas cosas en el aire. Uno, los resultados empresariales, ¿tú esperas que sean positivos? Lo digo porque lo que hemos estado viendo en el último trimestre del año ha sido despidos, especialmente las tecnológicas, despidos o falta de contratación, declaraciones de que, bueno, casi no eran profit warning, pero se le parecían mucho. Entonces, a lo largo de este primer trimestre, esperamos los resultados empresariales, ¿cómo crees que van a ser? Y ya te encadeno las preguntas con lo que tú has ido soltando, pero más allá de Powell, ¿en qué momento vamos a empezar a ver resurgir el mercado sin importarnos los bancos centrales? ¿En el segundo trimestre, a partir de junio? Y tercera cosa, con esto que nos estabas mostrando del S&P 500, ¿hasta dónde crees que puede llegar esa caída en vertical? Vamos a empezar por la primera pregunta. En cuanto a... Me preguntabas los resultados, no, esa era la segunda. ¿La primera cuál era, perdona?
Los resultados, la primera. La segunda es ¿en qué momento ves el giro del mercado hacia el positivo? ¿Cuándo crees que ya vamos a empezar con una tendencia alcista importante? Sí. Y la tercera es esa caída vertical que esperas a corto plazo, ¿hasta dónde la ves? Sí, los resultados. A ver, el hecho de que haya despidos, el hecho de que se ajusten, ¿no? Se aprieten el cinturón, es una buena señal, ¿no? Para los inversores. Obviamente no para quienes son despedidos, pero sí para los inversores, porque, bueno, pues una empresa o una compañía que sabe apretarse el cinturón en tiempos malos para intentar anticiparse bueno, pues al hecho de que las cuentas cuadren, ¿no? En los siguientes trimestres, creo que es una buena, un buen síntoma, ¿no? Para una empresa. Lo que no tendría demasiado sentido es aguantar, ¿no? Unos resultados desfavorables, unos equipos hinchadísimos, ¿no? de gente y mantener eso en el tiempo, ¿no? Así que en ese sentido creo que han sabido reaccionar a tiempo. Que los resultados sean positivos o no sean positivos en el primer trimestre, hombre, pues no lo sé. Dependerá de cada empresa en concreto y habría que analizar cada una de ellas en concreto. Pero sí que creo que en la medida en la que la inflación vaya desacelerándose, los costes al productor vayan cayendo, es posible que los resultados al menos vayan mejorando, ¿no? Vayan mejorando. ¿Hasta qué punto? Ya lo veremos, pero que vayan mejorando y eso va a ser un buen síntoma para el mercado. Un mercado sobrevendido con empresas que están comenzando a remontar de nuevo, desde luego que yo creo que es un mercado que muchos inversores van a querer comprar y muchos fondos van a querer comprar, ¿no? Entonces eso por un lado. Por otro lado, ¿cuándo puede comenzar a recuperarse el mercado a pesar de Powell? Hombre, esto lo comentábamos hace alguna semana por aquí. Históricamente, y vimos un gráfico de 100 y pico años, históricamente el mercado nunca se ha recuperado antes del comienzo de una recesión. Es decir, que si esperamos una recesión con alta probabilidad en Estados Unidos y no con tan alta probabilidad, pero con probabilidad en Europa, yo esperaría a ese comienzo de la recesión, ¿no? Después de ese comienzo de la recesión es cuando espero un movimiento volátil a la baja, no por nada, sino porque es como suelen terminar todos los mercados bajistas, ¿no? Con una aceleración bajista, con un cambio de manos del dinero, con una contrapartida, ¿no? O sea, buscando esos precios muy atractivos para volver a comprar y en ese giro volátil y vertical, o sea, lo que es un sell-off, ¿no? De toda la vida, como se llama en análisis técnico, pues allí es donde podríamos buscar buenas oportunidades. Ya digo, probablemente, porque todo esto es hablar de probabilidades, ¿no? Pero probablemente tendremos que esperar el comienzo de una recesión confirmada o anunciada por las instituciones y a partir de ahí buscar esa oportunidad. Históricamente ha sido así y aquí lo único que nos queda es estudiar el pasado, ¿no? Y en base a eso, pues anticiparnos o crear hipótesis de lo que podría llegar. Por tanto, ¿cuándo? Pues, a ver, habrá que esperar cuando se anuncia esa recesión. Hay quien lo sitúa Hay quien lo sitúa, decía Alberto, perdona, en el segundo semestre, en tanto que dan por terminadas las subidas de tipos de interés, que el reajuste que haya que hacer empresarial ya haya pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Y el mercado diga, bueno, vamos a seguir cayendo económicamente hasta finales de año, pero en realidad, como suele ser un indicador adelantado, ya digan, la tendencia la hemos cambiado, ¿no? Por eso hay gente que dice que en torno a junio o así, tampoco es que el 12 de junio, quiero decir, eso parece bastante complejo, ¿no? Es difícil acertar eso tal cual, pero bueno, hay quien lo sitúa en ese segundo semestre como un giro ya importante hacia arriba. A ver, sí, pero quiero decir, yo te podría decir, no, primer trimestre, el segundo no, sí. O el segundo sí, el primero no. Yo creo que nadie lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, yo te puedo dar una fecha, ¿no? Pero vamos, de ahí a que pueda acertar es complicado. Yo creo que en el mercado no tenemos que adivinar, no tenemos que intentar adivinar ni anticiparnos, sino lo que tenemos que hacer es observar y en base a esa observación, pues crear hipótesis, como te decía antes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que observar ahora? Que comience una recesión. Probable, como digo. Si comienza, bueno, vamos a observar qué hace el mercado. El mercado realmente lo que va a hacer es anticiparse a la recuperación económica, ¿no? Sobre esa recesión de los países o de los continentes. Entonces, realmente observaremos el mercado. Buscaremos un suelo también probable, nunca lo sabremos al 100%, pero en base a estadísticas de más de 100 años podremos
digamos, adelantar esa probabilidad de que el mercado hubiera hecho suelo en la primera parte o en los primeros compases, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de esa recesión, ¿no? En los primeros meses de esa recesión. Eso sí hay una recesión. Si no la hay, bueno, si no la hay, ya digo, hay una probabilidad de que ya hayamos hecho suelo en octubre. Existe esa probabilidad. Si me dices, no, mira, es que yo estoy pensando en crear una cartera a 5 años, a 10 años, y creo que el mercado ha retrocedido, ¿cuánto? Te lo digo ya, desde máximos, un 20% ahora mismo y hasta mínimos un 27%. Y creo que históricamente es un retroceso interesante para empezar a comprar, bueno, un poquito de, ¿no? Pues bueno, hacerme en mi cartera, ¿no? Un poquito de renta fija, un poquito más de renta variable, según mi aversión a riesgos, según mi edad, etcétera. Y decir, oye, mira, pues me creo esta carterita y le doy tiempo, ¿no? O sabiendo, ¿no? Teniendo en mente que podemos tener una última pata o un último movimiento bajista. O voy, ¿no? Haciendo un dollar cost averaging de aquí a que comience la recesión y voy comprando un poquito más arriba, un poquito más abajo cada mes. A mí me parece una buena opción para un largo plazo, ¿no? Para un largo plazo. Ahora sí, si quieres ser un poco más preciso y decir, oye, mira, quiero comprar en ese movimiento volátil a la baja cuando todo el mundo tiene miedo y cuando corre la sangre por las calles, ¿no? Como decía aquel, pues entonces, bueno, yo esperaría un poco más. Yo esperaría un poco más para ver qué es lo que va sucediendo. No sé si te sirve la respuesta. Me sirve, sí. Le iba a decir, Alberto, antes de dejarle marchar, ¿dónde cree que hay que estar con este año que se viene, con este 23, y sabiendo que hay que estar en el mercado, como comenta, ¿no? Que al final es casi mejor ir poniendo de poquito, ir ponderando y promediando que quedarse fuera, eso es verdad. Pero ¿dónde cree que hay que estar y cuál cree que va a ser el punto importante en este 2023? ¿Qué está vigilando usted concretamente? Bueno, creo que hay que estar, a ver, por un lado, las tecnológicas y todas las compañías que han caído tanto por culpa de una inflación disparadísima y por culpa de unos tipos locos, en el doble sentido además, pues bueno, creo que en esas compañías se puede echar el ojo. Por ejemplo, Tesla, querida y odiada a partes iguales. Pues fíjate, desde máximos hasta mínimos ha caído un 73%. Creo que es una muy buena oportunidad de, ya digo, no te digo que cojas el cuchillo que cae, ¿no? Como se suele decir, pero de observarla y quizás a nivel diario, si Tesla comienza a hacer una cierta consolidación, mínimos crecientes, ¿no? Etcétera, pues podríamos buscar algún tipo de oportunidad. A mí es una compañía que por fundamentales y a largo plazo me parece muy fuerte, de hecho de lo más fuerte que te puedes encontrar en el mercado americano. Eso en la parte, digamos, más de riesgo, ¿no? Oye, que quiero hacer una cartera más sencilla. Bueno, no te compliques la vida. Si tú te vas al S&P con de un 20 a 27% de caída, ¿no? En el rango actual, o te vas a un Nasdaq que tenemos una caída desde máximos, pues vamos a verlo rápidamente porque no me acuerdo de memoria nunca. Esto es un 34%, pues hombre, meter un ETF sobre Nasdaq o el ETF sobre tecnología de Vanguard o el mismo ETF sobre el SP500 o sobre el Total Market, alguno así, a mí me parece una buenísima opción ahora mismo a largo plazo. ¿Que quieres meter algo de renta variable europea? Pues tampoco me iría a buscar, ¿no? a elegir o a buscar sectores o a buscar compañías. Yo me iría directamente a buscar índices como por ejemplo el DAX. No me metería un IBEX 35 en la cartera, nunca en la vida, pues porque, bueno, pues porque sabemos cómo es nuestro mercado, porque sabemos que tenemos un índice que no crece a largo plazo. ¿En el DAX podemos buscar oportunidades? Sí. ¿Qué ocurre con el DAX? Pues lo que ocurre con el DAX es que ahora mismo está bastante sobrecomprado. Entonces, claro, el DAX ha subido desde mínimos de octubre o de septiembre en este caso, ha subido un 19%, ¿no? Y está ya más cerca de hacer nuevos máximos que de los últimos mínimos, ¿no? Está a un 13% de caída desde los últimos máximos. Por tanto, bueno, yo para meter, por ejemplo, DAX o algún activo de DAX dentro de la cartera, esperaría un cierto retroceso si quiero buscar una oportunidad un poco mejor. Pero bueno, yo en mi caso por ahí tiraría. Yo, particularmente por mi edad y por mi aversión al riesgo, no me iría a buscar renta fija.
¿no? Pero, bueno, pues ahí a cada cual, ¿no? Que quiera buscar ese equilibrio, buscar otra vez la mítica cartera 60-40 que tan mal ha funcionado en 2020. Es muy probable que por una sencilla reversión a la media en 2022, ¿no? Pues en 2023 funcione relativamente mejor o bastante mejor. Sabemos que tradicionalmente cuando estas carteras han funcionado muy mal en un año, el año siguiente suelen funcionar muy bien, por lo tanto, pues es una muy buena opción, buscar un 60-40, ¿no? Con renta fija. Y bueno, pues ahí buscaría el equilibrio. Obviamente, ya te digo, aquí podemos entrar y hablar de 100.000 millones de cosas, pero por darte un poquito un resumen general, por ahí es donde estoy tirando yo, ¿no? Más o menos. Que no es poco y que quedan ahí efectivamente esas recomendaciones en un día en el que de momento vemos terreno positivo en Europa, a excepción de una bolsa de Londres que, bueno, ya saben que camina por tonos distintos mientras espera que la fiscalidad y Rishi Sunak le den también alguna razón a la que asirse para subir. Alberto Lezaun, inversor en myinvest.es, gracias como siempre. En mitrading.es. Perdona, mytrading.es. Sí, he dicho myinvest, decía yo myinversor. Perdóname, Alberto, mytrading.es. Gracias, como siempre. A vosotros, que tengáis una fantástica semana. Nos vemos la semana que viene. Un buen año. No me lo dejen semana. Igualmente, un buen año, gracias. no, un mucho mejor año, por supuesto que sí.